Nosotros notamos, para este punto se nos dice que se le acercaron a Jesús unos discípulos de Juan el Bautista, y cuando nosotros pensamos en los discípulos de Juan el Bautista acercándose a Jesús, nosotros pensaríamos en discípulos que se le acercan con mucha alegría. Sabemos que Juan el Bautista era un profeta que fue fiel, un profeta que vino a preparar el camino del Señor Jesucristo, un profeta que amaba al Señor Jesucristo. Sin embargo, algo que podemos ver en este pasaje que es inusual es la manera en la que estos discípulos de Juan se acercaron a Jesús, pero lejos de acercarse con emoción, hasta cierto punto se están acercando con un reclamo. Es decir, los discípulos de Juan el Bautista habían visto a Jesús en el contexto, habían visto al Señor Jesucristo comer con pecadores, y la razón por la que se acercan preguntando acerca del ayuno, la razón por la que se acercan preguntándole por qué es que ellos y los fariseos sí ayunaban y Jesús y sus discípulos no, es porque muy posiblemente lo que Juan nos quiere presentar aquí es la manera en la que por primera vez personas que se esperaban que siguieran a Jesús realmente se estaban levantando en contra del Señor Jesucristo. Es interesante, como digo, que para este punto todos los ataques habían venido de personas que declaradamente se rebelaron contra Jesús. Para este punto, los fariseos se han rebelado contra Jesús y lo han criticado. Los escribas se han rebelado contra Jesús y lo han criticado. Sin embargo, lo que Mateo nos quiere mostrar con estos discípulos es la manera en la que estos discípulos, aunque tenían un muy buen maestro como Juan el Bautista, aunque tenían un maestro bastante fiel, realmente eran discípulos que estaban imitando a Juan, estaban imitando las prácticas de Juan, pero no tenían el mismo corazón que tenía Juan el Bautista. Yo creo que eso quede claro, porque una de las cosas que nosotros falsamente podemos asumir muchas veces es que una persona es una persona madura, o que una persona es una persona llena de sabiduría por el tipo de maestros que él sigue. Esta persona se esperaría que fuesen maduras. Se esperaría que estas personas fuesen personas llenas de sabiduría. Al fin y al cabo seguían a Juan el Bautista, uno de los profetas más grandes, uno de los profetas más importantes. Pero algo que vamos a ver el día de hoy y algo que vamos a ver en nuestra propia vida, hermanos, es que muchas veces seguir a un buen maestro no es igual o no es el equivalente a ser un buen discípulo. Estos discípulos tenían mucho en común con Juan. Ayunaban de la misma manera que Juan el Bautista ayunaba. Ellos dijeron, si usted ve en Mateo 3, Juan era un hombre austero, un hombre que ayunaba, un hombre que era bastante disciplinado en su vida. Estos discípulos eran disciplinados como Juan. Estos discípulos eran personas llenas de cierta austeridad como Juan. Sin embargo, lo que vamos a ver es que estas personas tenían la misma disciplina, pero no el mismo corazón. Podemos hacer una comparación y un contraste. En el exterior se veían igual que Juan. Si alguien les hubiese visto, nadie hubiese tenido ninguna duda que eran fieles discípulos de Juan. En el exterior parecían o eran buenos discípulos. Sin embargo, cuando vemos en el interior hay una gran diferencia por la manera en la que ellos conocían a Jesús. Hay lugares como Juan capítulo 2 versículo 27 que cuando Juan el Bautista está hablando del Señor Jesucristo, lo describe como alguien extremadamente superior a él, como alguien, decía él, que era el que venía después de él. Decía que Jesús es el que es antes de mí. Y note las palabras que usa Juan para describir a Jesús. Dice, Jesús es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Dice, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. En aquel tiempo los únicos que desataban la correa del calzado eran esclavos. Dice Juan el Bautista,
yo ni siquiera soy digno de ser llamado su esclavo. Los esclavos tienen mucha honra a comparación de la honra que yo me merezco. Los esclavos son dignos de servir un amo. Este amo es tan grande que yo no soy digno de servirlo. En este sentido, el corazón de Juan amaba a Cristo, conocía a Cristo hasta el punto que no se animaba o no se atrevía a desatarle el calzado de los pies. Y lo que vemos aquí es que estos discípulos no solamente no dicen que no se atrevían a desatar el calzado de los pies, no, estos discípulos se atrevían a cuestionar a Jesús. Otra vez, un buen maestro no garantiza buenos discípulos. Una buena teología no garantiza discípulos saludables. Un maestro perfecto como Jesús puede tener discípulos imperfectos y pecadores como Judas. Un buen teólogo como Pablo, que sabe las verdades más profundas de la Escritura, puede tener discípulos traidores como Demas. Por eso, en este versículo vamos a ver el tipo de obediencia que produce el conocimiento del Señor Jesucristo. El tipo de obediencia, escúcheme bien, no vamos a ver el tipo de obediencia que produce el conocimiento de los mandatos de Cristo. Usted puede conocer los mandatos de Cristo y eso no hace que su obediencia sea genuina. La obediencia, hermanos, es un tema extremadamente difícil. ¿Saben por qué? Porque usted puede ser una persona desobediente y eso hace que usted se merezca el juicio de Dios. Usted puede conocer los mandatos de Dios y abiertamente desobedecerlos, y eso lo hace a usted un rebelde en contra de Dios, que lo hace merecedor de la ira de Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema también? Que usted puede conocer los mandatos, obedecerlos, y si los obedece de manera incorrecta. Usted puede conocer los mandatos, obedecerlos, y en el momento que usted los obedece con la motivación incorrecta, no es muy distinto al que vive desobedeciendo. Así que este tema es de vida o muerte, porque estos hombres externamente hablando eran fieles. Estos hombres externamente hablando eran personas que conocían la ley, eran mejores teólogos que cualquiera de nosotros, eran el tipo de miembros que quisiéramos tener en esta iglesia, y fue el tipo de personas que Jesús reprendió públicamente cuando vinieron ahí. Así que le pido, escuchen muy bien lo que vamos a decir el día de hoy, porque si nosotros presentamos una obediencia correcta con una motivación incorrecta, estamos en grandes problemas. En el caso de estos hombres, como digo, eran personas muy obedientes. Note cómo nos describe el versículo 14. Desde el principio, Mateo quiere presentarlos como hombres fieles. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, no cualquier discípulo. Estos no eran un discípulo de un hijo de vecino, estos eran los discípulos de Juan, el más grande de todos los profetas. Vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Recuerde que estos discípulos le están diciendo eso a Jesús mientras Jesús estaba comiendo con los publicanos y los pecadores. Si usted lee un versículo atrás, dice que Jesús estaba comiendo con los publicanos, con los pecadores, y tal parece que estos discípulos vieron a Jesús comer con pecadores y publicanos y dijeron, a ver, Jesús, ¿cómo está eso? Nosotros somos fieles a la palabra de Dios, ayunamos, dejamos de comer, nuestro maestro te era fiel a ti, nuestro maestro habló muy bien de ti, habló y te tenía en un concepto bastante alto, pero ¿cómo está eso que tú no ayunas, tú comes con pecadores y nosotros no? Mateo quiere presentar a estos discípulos como muy fieles. ¿Sabe por qué? Porque note que ellos dicen, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces? Ellos llegaron diciendo, Jesús, si tú realmente fueses el maestro, si tú realmente fueses el Señor, tú no te atreverías a sentarte a comer con estos pecadores mientras nosotros estamos con el estómago lleno.
El hecho que diga que ayunaban muchas veces es importante porque si usted va al Antiguo Testamento, algo interesante es que la ley no mandaba que se ayunara muchas veces. La ley mandaba que se ayunara una sola vez al año. Levítico 27-23 mandaba que una vez al año la nación de Israel estaba obligada a obedecer, a ayunar. Y muy probablemente estos discípulos ayunaban no una vez al año, sino mínimo 2 veces por semana. Así que Mateo quiere decirnos, el problema de estos discípulos no es la desobediencia. De hecho, obedecían en exceso, obedecían más de lo que se les pedía. Si a estos discípulos usted les decía, lleva alguna milla, ellos posiblemente lo iban a llevar 4 millas. Si a estos discípulos ustedes les decía, tienes que dar el 10%, el diezmo, ellos daban el 40%. Ellos eran la élite de los discípulos de Juan, lo más importante de todos los discípulos. Pero ¿sabe usted cuál es el problema? Hay un problema en estos discípulos que yo espero que no esté en usted. El problema no era la falta de obediencia. El problema de estos discípulos es que eran diligentes para obedecer, pero al mismo tiempo diligentes para compararse con otros discípulos que no obedecían como ellos. Hermano, ¿quieres saber tú quién es el cristiano más rebelde de la iglesia? Aquí alguien va a decir, yo sé, pastor, quién es el cristiano más rebelde de la iglesia. Yo lo vi el otro día. Déjate esta pregunta de una manera distinta. ¿Quieres saber cómo puedes tú identificar tu rebeldía contra Dios? No es solamente cuando tú no obedeces la palabra de Dios. Estos discípulos eran fieles para obedecer. Obedecían en un día más que tú y yo en toda la semana. Tú puedes saber la manera en la que tú puedes ver la desobediencia en tu corazón. No es cuando tú no obedeces, es cuando tú obedeces y justo después de obedecer ya sientes que tienes el derecho de compararte con aquellos que no han obedecido como tú. Donde entra la comparación, ahí entra la rebelión. Si hay comparación en mi corazón, si constantemente yo estoy comparando mi obediencia a la obediencia de otros hermanos, debes recordar que siempre que tú estás comparándote a ti mismo, estás actuando como estos discípulos, obedeciendo de manera externa, pero menospreciando el evangelio de Cristo de manera interna. Una cosa que nosotros vemos en la Escritura, hermanos, es que lo que hacía que los fariseos fuesen tan despreciables para Jesús no era su falta de disciplina. Ya lo hemos dicho muchas veces. Eran personas disciplinadas, eran personas que metían el hombro cuando se trataba de trabajar, eran personas sumamente responsables. Nadie los podía señalar por un escándalo en su vida. ¿Sabe cuál era el pecado que ellos cometían? Que justo después de obedecer la palabra de Dios, justo después de obedecer los mandamientos, eran diligentes también para compararse con aquellos que no obedecían. Jesús mismo lo dice en Lucas 18, versículos 12 al 13, cuando habla del fariseo y el publicano. ¿Qué fue lo que dijo el fariseo? Te doy gracias. Eran agradecidos. Los fariseos llegaban a la iglesia con un corazón agradecido. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, como los discípulos de Juan estaban diciendo. Doy diezmo de todo lo que gano, soy sumamente responsable. ¿Cuál era el problema entonces? Que donde entra la comparación, siempre va a entrar la rebelión en contra de Dios. Por eso, hermano, ¿alguna vez tú te has comparado con algún hermano? ¿Alguna vez tú has sentido que el hecho de tú ser más obediente te da derecho de ser tú el que constantemente está exhortando a otros? Y no me malentiendan, estamos llamados a exhortarnos unos a otros, pero hay que tener cuidado en cómo nos exhortamos. Si la manera en la que yo exhorto a otros, o si la razón por la que yo exhorto a otros es porque yo siento que mi obediencia me da el derecho de exhortar a otros, estoy actuando como un fariseo. Otra vez, no estoy en contra de exhortarnos unos a otros. Hay que exhortarnos, hay que animarnos, pero muchas veces, hermanos, ¿sabes por qué hay gente que después de que tú la exhortas se desanima más en lugar de animarse? ¿Te ha pasado eso?
o que alguien te exhorta a ti y en lugar de animarte te desanimas más. Porque, hermano, muy posiblemente tú llevabas la verdad en la mano derecha y el corazón del fariseo en la mano izquierda. Los fariseos también exhortaban con la verdad. Los fariseos también eran personas que obedecían y esperaban y menospreciaban al que no obedecía. Por eso es que Jesús aquí lo que está diciendo es el problema de la persona más infiel o el problema de una persona que no abraza el evangelio es que puede obedecer de manera correcta, pero en su corazón siempre va a haber una manera de menospreciar a aquellas personas que no hacen lo mismo que él hace. Aun cuando tú estás exhortando, se puede ver qué tanto tú entiendes el evangelio. Estos hombres exhortaron a Jesús, imagínese usted. Ellos dijeron, ¿por qué tú no ayunas? Usted puede notar hasta dónde llega la arrogancia que a veces nos caracteriza como personas que conocen la ley de Dios. Puede llegar hasta el punto que si Jesús se parase aquí, nosotros le diríamos, tú no eres como yo, por tanto tú no puedes estar bien. Y otra vez, déjeme ser claro. Quiero dejar esto claro porque no quiero que alguien aquí salga diciendo, entonces nadie me puede exhortar. No, te van a exhortar. Lo que estoy diciendo es que hay un sentido en el que si la única razón por la que yo creo que puedo exhortar es porque yo siento que yo soy superior, entonces yo no debo exhortar. Yo voy a humillar, yo voy a maltratar. El problema de la obediencia de estos discípulos es que eran discípulos que obedecían de manera externa, pero de manera interna no sabían lo que estaban hablando. Hay un sentido en el que estos discípulos eran como esos hijos que a veces son desobedientes y que solamente se les puede hacer que obedezcan cuando se les ofrece algo. ¿A qué me refiero con esto, hermano? ¿Alguna vez usted le ha dicho a su hijo, si te portas bien en la iglesia, saliendo te compro un helado? ¿Ha hecho eso? Y su hijo se porta bien. Ahorita le voy a dar a los hijos para que vean. Cuando yo le digo a mi hijo, si te portas bien, te voy a comprar un helado. No hay nada de pecaminoso en el helado, pero cuando yo le digo a mi hijo, si te portas bien, te voy a comprar un helado, yo debo saber que ese hijo no me está obedeciendo a mí, está obedeciendo sus deseos de comer helado. Lo mismo cuando le digo, si te portas bien te doy dinero. Ese hijo no te está obedeciendo a ti, está obedeciendo sus deseos de tener dinero, lo que lo está moviendo a obedecerte. Si la única razón por la que te obedece es porque le estás ofreciendo dinero, está obedeciendo su amor al dinero. Te obedece porque ama el dinero, no porque te ama a ti. Discúlpeme que le rompa esa burbuja. Bueno, algo similar pasaba con estos fariseos. Algo similar pasa con nosotros. Si la única razón o una de las motivaciones principales que yo tengo para obedecer la palabra de Dios es después utilizar mi obediencia para humillar a los que son más desobedientes que yo, entonces no es a Dios al que yo obedezco, son mis deseos de brillar. Ya tienes tu recompensa. ¿Usted sabe cuál es una característica de alguien que obedece genuinamente la palabra de Dios? Que mientras obedece es misericordioso. Donde no hay misericordia no hay obediencia. Sí, a veces cuando obedecemos tenemos que decir la verdad, tenemos que decirla duro, tenemos que decirla con firmeza, tenemos que ponernos firmes, pero al mismo tiempo siempre debe haber en nosotros ese sentido de que estamos sirviendo a una persona con misericordia y aún las verdades más duras que yo le digo, aún las verdades más duras que yo le suelto, tienen que venir no porque yo soy mejor que tú, sino porque Dios que da a conocer su gracia ha mandado. Y eso estos discípulos no lo tenían. Ellos llegaron y no llegaron con una confusión. Ellos llegaron y no llegaron teniendo una confusión, llegaron teniendo un reclamo contra el Señor Jesucristo y contra sus discípulos. ¿Y sabe qué es lo irónico de esto? Que el problema aquí no es el ayuno. De hecho, Jesús mismo dice más adelante en el versículo 19 que sus mismos discípulos tendrán que ayunar en el futuro. ¿Sabe cuál es el problema aquí? El problema es que estos discípulos estaban utilizando el ayuno
para un propósito totalmente contrario al que se dio el ayuno. Cuando usted ve la Escritura, el ayuno tenía la misión o tenía el propósito de que las personas que ayunaran se humillaran a sí mismas. Usualmente ayunaban cuando estaban tristes. Usualmente ayunaban cuando querían dejar algún pecado. Es lo que dice el Señor en Isaías, que el ayuno verdadero es aquel de desatar, de quitarnos las cadenas de la maldad, es dejar las prácticas pecaminosas. Pero ¿sabe qué es lo irónico de esto? Que el ayuno fue dado para dejar prácticas pecaminosas, mientras que estos discípulos estaban utilizando el ayuno para practicar la pecaminosidad. Déjame digo esto entre paréntesis. ¿Quiere usted saber cómo sabe que una persona está ayunando de verdad? ¿Quiere usted saber cómo es que una persona, cómo sé yo que realmente entiendo de qué trata el ayuno? Bueno, no hay un deseo en mí de jactarme. Porque el ayuno fue dado para humillar, no para jactarme. No hay nada de jactancia en una persona que sabe que necesita ayunar. Una persona que sabe ayunar, sabe que necesita ayunar por causa de toda la pecaminosidad que hay en él. Si usted algún día se jacta por algo que hace por Dios, debe usted saber, hermano, que realmente su pecado más grande es utilizar la ley de Dios para promover su pecado. Oye, es que yo voy a la iglesia. Gloria a Dios. Pero es que eso es lo que se pide de ti. Lo que pasa es que yo le tengo paciencia a la gente. Gloria a Dios, pero es que eso se pide de ti. No te tenemos que aplaudir por algo que Dios demanda de ti. Es como que su hijo el día de mañana le diga, fui a la escuela. ¿Y? Para eso te mantengo, para eso te doy de comer, para eso te doy casa, para que vayas a la escuela. Te aplaudo. Y no me malentienda, está bien animar, está bien reconocer, pero lo que estoy diciendo aquí es el problema de estos discípulos es que se estaban jactando de algo que fue diseñado para enseñarles a ver la tristeza y para enseñarles a ver la pobreza que había dentro de ellos. Si algún día usted escucha a alguien jactándose de cuánto ayuna, jactándose de cómo el ayuno lo hace sentirse de una manera especial, súper espiritual, usted puede estar seguro que esa persona está dejando de comer, pero no está dejando el pecado que se supondría que estaría dejando. Era el problema de ellos. El problema no es que ayunaban. ¿Sabe cuál era el problema? El problema es que después de ayunar sentían que tenían el derecho de exigirle a todos los demás que ayunaran. Cuando yo siento que tengo ese derecho, estoy en problemas. Yo no exhorto a la gente porque tengo derecho. Yo no exhorto a la gente porque de alguna manera en lo que los voy a exhortar yo no necesito exhortación. Yo exhorto a la gente por obediencia a la palabra de Dios, bajo la misericordia del Señor, sabiendo que estamos llamados a exhortar con mansedumbre, a hablar la palabra en amor. Por eso, mi hermano, la próxima vez que tú digas, la próxima vez que tú sientas que estar aquí te da el derecho de menospreciar a los que no están, tú no estuviste aquí. La próxima vez que tengamos una vigilia de oración y eso sientas que te da el derecho de menospreciar a los que no vinieron a esa vigilia, tú no estuviste aquí, lo que estuvo aquí fue tu pecado y tu ego. Pues exhortamos en amor, en paciencia, exhortamos, déjeme se lo digo de manera muy clara, en paciencia. ¿Sabe por qué? Porque la gente no cambia de un día para otro. Tú no cambiaste de un día para otro, yo no cambio de un día para otro. No esperes que la gente cambie de un día para otro. El punto aquí es, estos discípulos estaban mal, no porque ayunaban, sino porque sentían que la obediencia les daba el derecho de hacer exigencias. Cuando tú te veas a ti mismo exhortando, sintiendo que tienes el derecho de exigir por lo que tú has dado, recuérdate a ti mismo, eso no soy yo obedeciendo, eso es mi pecado siendo alimentado. Por eso no te quieres, responde Jesús. ¿Cómo responde el Señor Jesucristo ante esta obediencia de los discípulos? Jesús les dijo. Qué miedo escuchar Jesús les dijo después de ese pecado.
¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Es interesante la respuesta de Jesús, porque si nosotros estuviésemos en los zapatos de Jesús y estos discípulos llegan preguntando, ¿por qué ustedes no ayunan muchas veces? Lo primero que nosotros le hubiésemos dicho es, a ver, dame un texto donde diga que tengo que ayunar muchas veces. Es lo primero que hubiésemos dicho, ¿no es cierto? Dame un texto, enséñame donde la Biblia dice que tengo que ayunar mucho. Jesús pudo haber hecho eso, inclusive la conversación pudo haber sido muy corta y Jesús les hubiese dicho, no ayunamos muchas veces porque Dios manda ayunar una sola vez y ya, se acabó. La prédica hubiese durado 15 minutos. Pero note la respuesta del Señor Jesucristo. Jesús aquí pudo haberse enfocado en el debate y ganar un argumento, pero en lugar de enfocarse en el debate y ganar un argumento, se enfocó en el pecado para ganar un corazón. A él no le preocupaba que ellos tenían mala teología, aunque la tenían, le preocupaba que ellos tenían un mal corazón. Y la razón por la que Jesús, en lugar de responder, comienza a describir una pequeña parábola en el que describe una boda, es porque Jesús sí quiere que estos discípulos obedezcan, sí quiere que estos discípulos ayunen, que de hecho dice que después tendrán que ayunar. Pero la razón por la que inicia describiendo una boda es porque quiere que ayunen y quiere que obedezcan con la perspectiva correcta y con la motivación correcta. Note que cuando Jesús quiso corregir el malentendido que estos hombres tenían del ayuno, no habló del ayuno, habló de él. No se centró en el ayuno, se centró en sí mismo. No les dijo, porque el ayuno es para esto y no, el ayuno, esto es secundario. La razón por la que Jesús se centra en sí mismo es porque para Jesús la manera correcta en la que yo puedo servir, la manera correcta en la que yo puedo obedecer, es cuando yo antes de obedecer al Señor Jesús entiendo el gozo que el Señor Jesús ha traído como el esposo. Eso aquí se describe como un esposo. ¿Y quién es la esposa de Jesús? La iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. Entonces lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo es, para que la iglesia pueda obedecer de manera correcta, primero tiene que tener sus ojos bien puestos en el esposo. Y de hecho, el hecho que Jesús aquí se describa como el esposo es importante porque ya antes Dios mismo se había descrito así como un esposo que enamoraría o como un esposo que atraería a su pueblo hacia sí mismo. Isaías 65:2. Escuchen muy bien cómo se describe Dios como un esposo para su pueblo. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Lo que está diciendo este texto, hermano, es sí debemos tener gozo para servir a Dios. Sí tenemos que tener gozo para obedecer a Dios, pero ¿sabes cómo es que cómo es que llega ese gozo? Antes de que tú y yo podamos experimentar el gozo de servir a Dios, debemos primero conocer el gozo que tuvo Cristo en servirnos a nosotros. Antes, recuerda esto muy bien, antes de tú servir a Cristo con gozo, tú tienes que entender el gozo que Cristo tuvo de servirte a ti. Y yo creo que eso a veces no lo entendemos. No nos quejaríamos tanto. Si realmente entendiésemos la cruz del Evangelio del Señor Jesucristo, si realmente entendiésemos la salvación que Cristo nos ha dado, no nos quejaríamos tanto. Porque, hermano, déjame te hago una pregunta. ¿Qué hay de malo o qué hay de feo en saber que tenemos un Salvador que gozosamente caminó a la cruz del Calvario por nosotros? Muchas veces nos sentimos
que tenemos el derecho de exigir porque se nos olvida lo que se nos ha dado por gracia. La persona que menos entiende la gracia de Dios es la que más se queja. Entre tú más te quejes, y pueden ser cosas válidas. No, pastor, es que la gente no viene a los estudios del martes. ¿Es válido quejarte por eso? ¿O es válido, es entendible decir eso está mal? Pero no es válido que te quejes. No, pastor, lo que pasa es que mi esposa no me respeta como debería. Hermano, es triste, vamos a orar por tu esposa, qué mal que no te respete como debería. Pero hermano, eso no te da a ti el derecho de quejarte. Tú no tienes derecho a hacer eso. ¿Por qué? Porque en el momento que yo me quejo de algo, lo que le pasaba a la nación de Israel, en el momento que yo me quejo de algo, cuando se quejaron del Señor, cuando se quejaron del maná, cuando se quejaron de que faltaba agua en el desierto, ¿qué era lo que decían? Señor, mejor, le decían a Moisés, mejor nos hubieses dejado morir en Egipto antes que sacarnos y traernos a morir aquí. Hermano, ¿sabes qué es lo horrible de la queja? Sea cual sea lo que sea, aun cuando sea una queja justificada. ¿Sabes qué es lo horrible de la queja? Es decir, de nada me sirve que Cristo sufra en la cruz del Calvario si no puede arreglar esto que quiero que arregle. Cuando yo me quejo de la falta de respeto de mi esposa, decimos, ¿de qué me sirve tener un Salvador que murió por mí en la cruz si mi esposa no me respeta? Así que la ofensa no es contra mi esposa, es contra el Señor. Cuando yo me quejo de que la iglesia no va como debería, porque ninguna iglesia va como debería. Hay muchas cosas que si yo me pongo a exhortar en esta iglesia me puedo quejar. Y puedo vivir con un corazón quejumbroso, pero ¿saben qué es lo que estoy diciendo? ¿De qué sirve que Cristo murió en la cruz si la iglesia no hace lo que yo quiero? Lo que Jesús está diciendo es, el gozo llega cuando los ojos están puestos en el esposo. Él está diciendo, no hay necesidad de ayunar porque el esposo está presente, y cuando el esposo está presente, la vida debería de ser una vida llena de gozo, sin importar qué esté pasando. Cuando se conoce al esposo, la vida debería de ser una vida llena de gozo a pesar de las imperfecciones de la iglesia, a pesar de que no todo mundo obedece como yo obedezco, a pesar de que no todo el mundo es tan maduro como yo soy. Que siempre me da risa que nos quejamos de que la gente no es como nosotros, pero nunca nos quejamos de que nosotros no somos como otros más maduros que nosotros. Ay, usted sabe dónde está su corazón. Ay, ¿por qué no hacen como yo? Yo también te puedo comparar con otro más maduro que tú y quejarme. Ay, ¿por qué la gente es tan difícil de amar, pastor? Dale un vistazo a tu corazón y vas a saber por qué. Porque son como tú. Hermanos, como cristianos, Jesús esperaba que ayunaran, debemos ayunar. Jesús esperaba que sus discípulos obedecieran, debemos obedecer. Es cierto que debemos cargar nuestra cruz con gozo. El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígueme. Pero ¿sabes cómo tú vas a cargar tu cruz con gozo? Antes de tú tomar tu cruz y cargarla con gozo, tienes que saber que Él tomó la cruz del Calvario y la cargó con gozo para salvarte a ti. Dice el autor de Hebreos en Hebreos 12:2, por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hasta que tú no entiendas que Jesús cargó la cruz por gozo, por amor, que Jesús cargó esa cruz con gozo para servirte y salvarte a ti, hasta que no entiendas que Él con gozo lavó los pies de sus discípulos, con gozo sufrió la cruz, con gozo sufrió la ira de Dios, hasta que tú no logres entender eso, tu vida va a ser una constante queja. No importa qué tan obediente seas. Tratar de obedecer porque conozco los mandamientos sin tener los ojos puestos en el dador de los mandamientos, dice Jesús, es como poner remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Es como poner vino nuevo en odres viejos. ¿Y qué pasa con esto? Si yo quiero remendar esta camisa y le pongo un pedazo de tela vieja, dice Jesús, toda la camisa se va a dañar. Un odre en aquel tiempo era algo en donde se guardaba el vino. Y está diciendo Jesús, si yo tengo un odre viejo que ya sirve solo para la basura y le echo vino nuevo,
no es que el odre se va a componer, es que el vino se va a dañar y no lo voy a poder disfrutar. Jesús aquí nos está dando la imagen de una boda. ¿Qué había en las bodas? Vino. Jesús en Juan 2 convirtió el agua en vino y trajo gozo a los novios que se habían quedado sin vino. Bueno, aquí Jesús está diciendo, cuando ustedes conocen quién soy yo, cuando ustedes entienden quién soy yo, ahora no es como que Él convirtió el agua en vino y te da gozo, que lo que antes era agua ahora es vino. Cuando tú sabes quién es Cristo, cuando tú pones tus ojos en Cristo, ahora tú entiendes que lo que tú eras viejo ya no lo eres más. Y puedes disfrutar la vida nueva. Así que la amargura no viene por las circunstancias. Las circunstancias ayudan. Las circunstancias empujan. Pero ¿por qué Jesús no se amargó en el desierto? ¿Por qué Jesús, cuando iba a la cruz, dice que por el gozo puesto delante de Él? Porque la amargura viene de saber lo que yo tengo que hacer, pero no conocer a la persona que me ha mandado a hacerlo. Yo puedo poner, cuando alguien me maltrata, yo puedo poner la otra mejilla solo si yo recuerdo que Jesús por gozo puso su mejilla para mí. Cuando alguien me humilla, yo puedo aguantar sin defenderme solo cuando sé que Jesús, por el gozo que Él tenía, con tal de salvarme, gozosamente aguantó las humillaciones para que yo fuese salvo. Yo solamente voy a poder aguantar las humillaciones cuando yo recuerdo que alguien aguantó humillaciones para que yo fuese salvo. Por eso, hermano, tú estás viniendo aquí con vino nuevo en odres viejos. Si tú llegas a esta iglesia y lo primero que haces es comparar tu obediencia con los otros hermanos, tú estás obedeciendo por fuera, pero por dentro estás viviendo como una criatura vieja, no como una criatura que ha recibido vino nuevo. Si tú vienes a esta iglesia y te comparas con otro, tú solamente, hermano, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás agotando las fuerzas de tu alma y estás destruyendo la iglesia. La salud de la iglesia depende del entendimiento que tengamos del Evangelio del Señor Jesucristo y cómo eso nos lleva a obedecer con misericordia, a exhortar con misericordia, a amar con gozo, a dejar de quejarnos, no porque las cosas que suceden no nos duelen, sino porque lo que hemos recibido es más que lo que perdemos. Hasta que eso no nos pase, vamos a ser una iglesia estancada, una iglesia amargada. Por eso, hermano, la próxima vez que tú vengas a esta iglesia, recuerda, no vengas para compararte con tus hermanos. O yo sí vine el martes y él no. Anímalo a que venga el martes, pero no diciendo, no dándole esos sentidos de superioridad. No haciéndole creer que tú eres más maduro por estar aquí el martes que él. A lo mejor los dos son inmaduros. O a lo mejor los dos son maduros. Pero venga el martes. Cuando vengas aquí, no vengas pensando en tu obediencia. Eso hacían los fariseos. Cuando entres por esas puertas y hayas tenido una muy buena semana, leíste la Biblia, oraste, no te peleaste con tu esposa, no te pasaste el límite de velocidad mientras manejabas, no vengas con el pecho afuera diciendo yo estoy aquí porque soy digno de estar aquí. Recuerda, el precio para que tú entrases por esas puertas fue la cruz del Calvario. Tú entras por esas puertas porque Cristo sangró. Si Cristo no hubiese sangrado, esta reunión no sería posible. Así que cuando vengas con el corazón lleno de gozo porque obedeciste, gloria a Dios, pero no vengas pensando que eso te hace digno de estar aquí. Ven pensando que somos traídos por la cruz de Cristo, no que llegaste tú mismo. Y cuando tengas un mal día, porque va a pasar que vas a tener una muy mala semana, pleitos, cansancio, irritación, enojo, todas las cosas que sean pecaminosas te pueden llegar a pasar. No dejes de venir porque nunca llegaste aquí porque eres digno, sino por la cruz del Cordero. Somos traídos por esa cruz, por eso no tenemos nada de que jactarnos. Yo me gloriaré en el Señor, me gloriaré en su cruz. Y cuando peco, soy traído aquí recordando que Él vino a buscar pecadores no justos.
Así que si tu semana fue excelente, ven con gozo a dar gracias a Dios. Si tu semana fue pésima, ven con gozo sabiendo que Él quiere salvar y restaurar pecadores que entran por esas puertas con un corazón roto, con un corazón muchas veces torcido. Esa es la gracia de Dios. Eso es entender la nueva creación. Es entender que no es que yo me hago nuevo, es que Él me ha hecho nuevo. Hermano, la manera en la que nosotros vamos a poder obedecer es que dejemos de pensar en lo afortunado que es Dios por tener un discípulo como yo y comencemos a pensar en lo bendecidos que somos nosotros por tener un Salvador como Cristo. Jesús aquí dice, nadie puede vivir una vida nueva aferrándose al viejo. Y Jesús, cuando se presenta como el novio, se presenta como el que provee el gozo, el que da el vino, el que da las vestiduras para la boda, el que da el vino para la boda, y al mismo tiempo se presenta como el que tiene el poder para hacer todas las cosas nuevas de tal manera que nuestra obediencia sea una obediencia aceptable. Si usted nota, desde el versículo 18 hasta el versículo 34, después de este versículo, después de este bello o este pequeño discurso, esta pequeña parábola, Jesús o Mateo nos presenta muchos milagros de Jesús. Nos presenta cómo Jesús sanó a una mujer que tenía flujo de sangre. Nos presenta cómo Jesús resucitó a una muerta, cómo Jesús sanó a unos ciegos, cómo el Señor Jesucristo sanó a un sordo. ¿Sabe por qué? Porque lo que Mateo nos está diciendo es, el mismo Jesús que dice que vivamos como una nueva creación es el mismo Jesús que tiene el poder y la misericordia para hacernos una nueva creación. Por eso es que están estos versículos juntos. Pero lo interesante de este texto es que Mateo, esto es lo increíble de Mateo, la inteligencia de este hombre para hacer eso. La razón por la que después de que Mateo nos presenta a Jesús diciendo que debemos vivir como una nueva creación llena de gozo por causa del Señor Jesucristo, la razón por la que nos presenta estos milagros es porque esos son los milagros que se había anunciado en el Antiguo Testamento que haría el Salvador que vendría a hacer todas las cosas nuevas. Si usted va conmigo a Isaías 35, versículos 5 al 6, note cuáles eran las cualidades que iba a tener el Salvador que haría todo nuevo. Dice el profeta Isaías en Isaías 35 y 6, entonces, cuando el Salvador que hará todo nuevo venga, ¿qué va a pasar? Los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. ¿Sí nota? Dice, ustedes van a saber que llegó el que hace todas las cosas nuevas cuando Él haga que el mudo hable, cuando Él haga que el cojo camine. ¿Qué vino la semana pasada? Hijo, tus pecados te son perdonados. A ti te digo, levántate y anda. Lo que Mateo está diciendo es, Jesús puede exigirte que vivas como una nueva creación. ¿Sabes por qué? Porque si lo conoces a Él, ya eres una nueva creación. Jesús tiene una exigencia muy alta, un mandamiento muy alto, un mandamiento a estar gozosos en todo tiempo. Y yo no sé si alguna vez usted ha escuchado eso y ha dicho, eso suena muy perfecto para hacer realidad. Gozados en todo tiempo, agradecidos en todo, en medio de todo, aun cuando estoy enfermo, Dios de verdad espera que yo esté agradecido en todo. Sí, hermano, ¿sabes por qué? Porque el mismo que da el mandamiento da la gracia para obedecer el mandamiento. Jesús está diciendo, yo no te estoy pidiendo nada para lo que yo no te he capacitado por medio de la cruz del Calvario. Yo sangré en la cruz para que tú puedas dar gracias en la enfermedad. Yo sangré en la cruz para que tú puedas adorar en medio de la tribulación. Yo sangré en la cruz para que tú no te tengas que quejar cuando alguien no te trata bien. Porque si necesitas bien a alguien que te trate bien, puedes volver a la cruz. Y eso es lo que Mateo presenta aquí. Note que Jesús, son muchos milagros, no los vamos a ver todos a profundidad. Pero lo que podemos ver es que aquí Mateo presenta a Jesús
como la persona que restaura no solamente la salud, sino la adoración. En el versículo 18 nos habla de un hombre que vino y le dijo que su hija había muerto. Sabemos por los evangelios que este hombre se llamaba Jairo. Pero se nos dice que cuando este hombre le dijo a Jesús que su hija había muerto, Jesús iba camino a sanar a su hija y en el camino se encontró a una mujer enferma. Y nos dice en los versículos 19 y 22, puede usted imaginar a Jesús caminando, va camino a una misión, a resucitar a una muerta. Y dice, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija. Las mismas palabras que al paralítico. Tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salvada desde aquella hora. El punto no es que Jesús tenía poder para sanar el flujo de sangre de esta mujer. Yo sé que lo tenía. Esta mujer se nos dice que ya llevaba 12 años con este flujo de sangre. Constantemente estaba sangrando, posiblemente estaba anémica, posiblemente estaba cansada, bueno, no posiblemente, de seguro. Pero hermano, ese no es el punto, mostrarnos que Jesús puede sanar a una persona. Ciertamente lo puede y lo hemos visto ya muchas veces en los milagros, pero no sé las palabras que usa Jesús. El punto no es que esta mujer necesitaba sanidad, el punto es que esta mujer necesitaba entrada a la casa de Dios para adorar. ¿Por qué? Porque sabemos por Levítico 15:19 que una mujer con flujo de sangre tenía prohibido entrar al templo. No podía nadie siquiera tocarla. Si la tocaban era inmundo y no podía ir al tabernáculo, no podía ir al templo. Así que esta mujer posiblemente le dolía el hecho de que no podía, de que estaba enferma, pero lo que más le dolía a esta mujer, ¿sabe qué era? Que no podía adorar al Señor. Usted dirá, ¿cómo sabe eso, pastor? El texto no lo dice. Por las palabras que usa. Note que ella no dijo, si toco el borde de su manto, seré sana. Ella dijo, si toco el borde de su manto, seré salva. Y Jesús también le dijo, ten ánimo, hijo, hija, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque la preocupación principal aquí no era la sanidad, era la salvación. No era quiero tener sanidad porque quiero estar cómoda, era quiero tener sanidad, quiero tener salvación porque quiero volver a adorar con mis hermanos. Hermano, ese es el deseo de esta mujer. Decía, lo único que me molesta de esto es que no puedo adorar. Y Jesús está diciendo aquí, yo no te estoy a ti mostrando mi poder y mi misericordia porque me interesa solamente que estés sana, que estés cómoda. Yo estoy mostrándote mi poder y mi misericordia para que experimentes salvación y en esa salvación puedas dar adoración a tu Dios. Estas palabras que se utilizan para la mujer, para esta mujer, son las mismas que se utilizan para describir la obra de Jesús en el alma. Hebreos 1:3 dice que Jesús llevó a cabo la purificación de los pecados. Esta mujer fue purificada y pudo adorar. Nosotros somos purificados en el alma y por eso podemos adorar. ¿Sabes tú, hermano, cómo tú puedes saber que estás creciendo en obediencia? Porque quieres adorar al Señor. ¿Quieres estar con tus hermanos? ¿Quieres estar con los hermanos que son débiles? ¿Quieres adorarlos con ellos aunque sean débiles? Con los hermanos que no son como tú, ¿quieres adorar con ellos aunque no se parezcan a ti? Porque para eso fuimos nosotros rescatados. Dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 7, que fuimos salvados para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dice Pablo, Dios nos eligió, Dios nos predestinó, Dios nos salvó, porque Él quiere que los pecadores débiles estén llenos de gozo, alabando el poder y la misericordia de Dios para rescatar a personas que están sumergidas en la impureza y en la debilidad. Así que, hermanos, si no hay un deseo por crecer en adoración, no hay obediencia. Puedes estar obedeciendo de manera externa, puedes estar aquí,
Me gusta mucho lo que dijo un teólogo de nombre N.T. Wright. Él decía que la adoración verdadera, él decía, la adoración verdadera en un culto no se la pasa mirando el reloj. El gozo del cristiano es adorar. Y cuando adoramos, obedecemos. Y cuando adoramos obedeciendo, la misericordia fluye. Y cuando yo adoro y crezco en obediencia de adoración, cuando yo veo a un hermano inmaduro, mi respuesta principal no es enojo, es tristeza y compasión para ayudarlo a que adore de manera mejor. En el momento que yo me lleno de enojo por la inmadurez de mis hermanos, yo no estoy buscando la gloria de Dios, estoy buscando mi comodidad. Esta mujer buscaba la gloria de Dios, y es el punto. Jesús con su palabra sanó las impurezas de esta mujer. Jesús con su palabra restauró a esta mujer que estaba muerta, y esa es la obra que el Señor Jesucristo hizo. ¿Y cuál es el punto? Que todos podamos decir como dijeron los ciegos en Mateo 27-29, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ese es el punto. Que podamos decir, la misericordia de Dios es un deleite para mí, me ha restaurado, me ha hecho dejar la queja, me ha hecho tener gozo en medio de la tribulación, y me ha hecho crecer en hermanos, crecer en amor aún por los hermanos más débiles que yo. Dice que Jesús sanó a estos ciegos. Jesús los sanó, les dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho, pero el punto es, la misericordia se ve reflejada en el poder de Jesús restaurando pecadores. Al mismo tiempo se nos dice que Jesús sanó, en los versículos adelante se nos dice que Jesús restauró a estos sordos que estaban endemoniados. Y hermano, el punto aquí en todos estos milagros es el gozo que producía la misericordia del Señor Jesucristo siendo dada a conocer. Versículo 24, cuando Jesús por su misericordia levantó a la mujer que estaba muerta, todo el mundo hablaba de eso. Versículo 31, cuando Jesús sanó a los ciegos, a los sordos, perdón, todo el mundo hablaba de eso. Los ciegos o los sordos, perdón, no se pudieron callar, fueron y dijeron. Cuando el Señor Jesús, en el versículo 33, 32 y 33, sana a los sordos, dice que todo el mundo dijo, nunca habían pasado cosas semejantes en Israel. Todo el mundo veía la gracia y se alegraba. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. ¿Sabes tú quiénes son los únicos que se ponen tristes cuando un pecador es tratado con misericordia? Los fariseos. Oye, pastor, pero ¿por qué hay él mejor que a mí si yo me porto mejor? Así es Dios, hermano. ¿Por qué prospera el impío? Yo no sé, pero Dios quiere que prospere a veces. ¿Te atreves tú a cuestionar a Dios? ¿Te atreves tú a decir, por qué hay gente más inmadura que yo, a la que le va mejor que a mí? Porque Dios quiere, hermano. ¿Estás cuestionando a Dios? Jesús está diciendo, o Mateo nos está diciendo, inicia esta parte en el versículo 14 con fariseos y discípulos de Juan quejándose. Termina esta parte con fariseos quejándose. La queja es el corazón de un fariseo expuesto. Siempre que tú te quejes esta semana, recuerda, ese es mi corazón fariseo. A no ser que yo tenga derecho a quejarme, ese es mi corazón fariseo que me hace sentir que Dios está en deuda conmigo. Y si tú estás aquí sin Cristo, tú puedes pensar, yo tengo muchas cosas de que quejarme, pastor. Usted no conoce mi vida. Yo no conozco tu vida, pero el que manda que no te quejes, sí. Y Dios manda que no te quejes porque Él conoce tu vida y Él sabe que el mayor problema tuyo no es los pecados que se cometen contra ti, sino los pecados que tú cometes contra Él. Cree en Él hoy y serás salvo. Amado Padre,